Bueno, se los decía, queremos seguir conversando sobre este tema y para eso estamos junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Un gusto estar aquí en CNN Prime. A ver, lo primero, si tuviera que hacer un diagnóstico, ¿cuál es el grado de ocupación de camas críticas, que es algo que preocupa mucho, evidentemente? Y después podemos hablar también del incremento en las urgencias, de lo cual ya nos reportaba Daniela. Bueno, efectivamente, el estado de situación que tenemos hoy en día es que hemos tenido un aumento paulatino desde hace unas 6 semanas de las consultas de urgencia y en las últimas par de semanas hemos tenido un aumento considerable en las hospitalizaciones, principalmente en niños menores de 5 años y sobre todo menos de un año. La última semana, solamente la última semana, aumentó el número de hospitalizaciones en un 15%, que es bastante. Y esto se debe principalmente al aumento de la circulación del virus respiratorio sincicial, que es un virus que principalmente afecta a los niños más pequeños en la casa y que genera esta bronconeumonía, bronquiolitis, que requiere hospitalización y ventilación mecánica. Esto principalmente en Concepción, en la región del Biobío, en la región de la Araucanía y está partiendo aquí también en la región metropolitana. Por eso hemos estado monitoreando y hemos desplegado la campaña de invierno para reforzar los servicios de urgencia, la complejización de camas y también los otros servicios como hospitalización domiciliaria y laboratorios. Las camas complejas están ocupadas en un 90%. 90%. ¿Esto es un promedio entre el sistema público y privado o estamos hablando del sistema público? Esto es el sistema público, el 90% de ocupación de camas, pero también el privado está con una alta ocupación. ¿Qué nivel más o menos está? Aproximadamente similar. En ambos sistemas también 90%. Un 90% de ocupación. Sí. ¿Qué tan crítico es que quede un 10%? Porque normalmente a uno le suena muy crítico, pero en comparación con otros años, por ejemplo, el año pasado, ¿en qué nivel está? Bueno, el año pasado, a ver, este año partió antes, tenemos un desplazamiento de aproximadamente 2 semanas, se ha adelantado este aumento de hospitalizaciones, pero llegamos a tener un 93% de ocupación, 95% el año pasado, pero en el momento más crítico. En el momento más crítico. Hoy día nosotros todavía tenemos capacidad para crecer en la red asistencial. Tenemos aproximadamente estimado que vamos a crecer en 200 camas adicionales las siguientes semanas por complejización de camas básicas a cuidados medios y a camas críticas. Subsecretario, si fuera necesario, ¿podría darse un escenario si es que llegáramos al peor escenario? Porque obviamente que me imagino que siempre hay que estar preparado para lo peor. Si fuera necesario integrar sistemas, ¿eso es posible como lo vimos en el COVID? Bueno, efectivamente hay que recordar que estamos en alerta sanitaria, por lo tanto todavía la Subsecretaría del Ministerio de Salud tiene las facultades y estamos actuando como red integrada público-privada. Y es por eso, por ejemplo, que hoy día tenemos reuniones periódicas con clínicas, las distintas clínicas con el sistema privado y le hemos instruido aumentar la capacidad también del sistema privado, así como lo estamos haciendo en el sistema público. No es, en el fondo, no es una petición, sino que ustedes pueden dar la instrucción al sistema privado que se reconviertan camas. Así es. Y lo han hecho. Y lo hemos hecho. De hecho, ya tuvimos reuniones y estamos instruyendo este aumento porque las próximas semanas, durante junio, llegando a la 1 de julio, vamos a tener un aumento importante en las hospitalizaciones, dados los modelos matemáticos y de demanda que estamos teniendo en estos momentos. Este año las vacaciones de invierno fueron diseñadas un poco antes, justamente previendo, entre otros, estos factores. La pregunta es, ¿adelantar aún más, tomar alguna medida, serviría o ya a estas alturas no sirve? Bueno, efectivamente nosotros analizamos la experiencia del año pasado, en donde se decidió junto con el Ministerio de Educación programar las vacaciones este año una semana antes, es decir, partir la 1ª semana de julio, porque consideramos que dado el comportamiento vamos a tener una alta demanda para esa fecha y con la entrada de las vacaciones va a disminuir en algo la demanda asistencial. En estos momentos siguen esa proyección y todavía quedan recursos por seguir convirtiendo. Es decir, usted diría que no es necesario a esta altura, no es necesario adelantar aún más las vacaciones de lo que ya se planificó a principios de año, digamos. Sí, a esta altura estamos lejos de ese escenario que tuvimos el año pasado. Todavía queda complejización de camas, redestinar recursos de pabellones y para poder complejizar y aumentar la capacidad para poder atender a todos los pacientes. ¿Qué se le puede pedir a los chilenos y a las chilenas? ¿Qué podemos hacer nosotros también? Y se lo pregunto porque quienes hemos tenido hijos inmunodeprimidos sabemos que todos juntos podemos crear de alguna manera vacunándonos una especie de burbuja de inmunidad. No basta con que una persona en la casa o el niño solamente o el de la tercera edad
se vacune. ¿Qué llamado le hace usted a los chilenos y las chilenas? ¿En qué podemos nosotros aportar? Bueno, el llamado que hacemos como Ministerio de Salud, y bueno, siendo papá, ¿no? Sí. Es primero a mantener la vacunación al día. Hoy día es la medida más efectiva, segura de disminuir los riesgos de enfermar gravemente contra el COVID-19 y contra influenza. Ya, pero no solamente los niños, todos en la casa. Exactamente, en la casa, sobre todo el personal de mayor riesgo, que estamos hablando de personas mayores, personas inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas y los niños en la casa. Ahora, además de eso, tenemos otras medidas, como por ejemplo la ventilación de espacios, el uso de mascarillas. Cuando alguien en la casa está resfriado, usar mascarilla, eso también previene. Y en el transporte público, etcétera. Y una cosa muy importante, que cuando los hijos o los niños están resfriados, tienen síntomas respiratorios, evitar en lo posible enviarlos al colegio, porque así evitamos y cortamos esta cadena de transmisión que se produce. Yo entiendo eso, lo que pasa es que muchos papás también y mamás son resistentes a aquello porque han perdido tantas clases con la pandemia también, que evidentemente intentan que no, pero claro, cuando hay contagio y en el fondo van a producirle un daño sin quererlo a otros compañeros, obviamente que se entiende lo que usted nos mencionaba. Quiero llevarlo a otro tema. Antes, ¿está bajo el nivel de vacunación en comparación con otros años? Bueno, hoy día tenemos un porcentaje de vacunación de alrededor del 60% contra influenza y para los grupos de mayor riesgo con el COVID-19 de alrededor con vacunación bivalente del 54%. ¿Y la influenza cómo anda en comparación con otros años? Porque usted me dice 60% y como uno no maneja las cifras, no sabe. Vamos muy similar a la tasa de vacunación que tuvimos el año pasado, pero todavía estamos a tiempo, sobre todo las personas de mayor riesgo, mayores de 60 años. Pero vamos bajo, o sea que llamado atención ahí a las personas. Todavía estamos a tiempo, todavía tenemos una población que se puede beneficiar de esta vacuna y el llamado que estamos haciendo. Hoy día tenemos desplegado más de 1.400 puntos de vacunación en todo el país y se están haciendo operativos. ¿No les faltará información? ¿No habrá alguna autocrítica que hacerse desde el Ministerio también? ¿Por qué anda más lento la vacunación? Bueno, efectivamente, y por eso estamos aquí, ¿no? Para comunicar y sobre todo, ya que estamos en pleno invierno y con el alza de la enfermedad respiratoria, es el momento que las personas se pongan al día con vacunación. Ya, eso está bien, nosotros felices de que las pantallas en Chile puedan servir para informar, pero ¿hay una autocrítica ahí? ¿Les falta información respecto al tema de vacunación? Bueno, si tuviéramos que hacer alguna... hoy día el escenario es distinto con respecto a la vacunación. Estamos con una tasa de vacunación bastante superior a años prepandémicos de influenza, pero nos gustaría ir más allá. Por eso, como Ministerio de Salud, esta semana lanzamos un spot con respecto a la campaña de invierno para reforzar con más fuerza todavía la campaña de vacunación. Estamos altos en la influenza en comparación con épocas prepandémicas, pero en comparación con la pandemia está más floja la cosa. Comparación es que, claro, antes el escenario era distinto el escenario, teníamos un pase de movilidad que era un gran incentivo para que la población concurriera a vacunarse. Sí, no hoy día es distinto. Ahora, con respecto a la vacunación de influenza, como te digo, el año pasado tuvimos tasas muy similares de vacunación y hoy día tengo que destacar, por ejemplo, la vacunación en escolares, que está bastante alta, 75%, pero por sobre todo felicitar también a los educadores de párvulo y a los profesores, que hoy día tenemos un 90%, sobre el 90% de vacunación de influenza para ese grupo que es tan necesario. Dos temas para que no se nos queden en el tintero. Hay usuarios que han denunciado un colapso de atención en el Hospital Ezequiel González Cortés de San Miguel. ¿Cómo están reforzando las atenciones de urgencia? Hablemos de ese caso y además cómo está en general, porque ya hablábamos de las camas críticas, los servicios de urgencia. Subsecretario, ir hoy día a un servicio de urgencia público muchas veces es no por el personal que se saca la mugre trabajando, pero para el usuario. Es muchas veces indigno tener que estar esperando horas y horas por una atención. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Bueno, nosotros hemos estado planificando esta campaña de invierno desde principio de año. Y en este sentido hemos entregado recursos adicionales a los hospitales, 37.000 millones de pesos, para complejización de camas, pero también para refuerzos de los servicios de urgencia hospitalarios. ¿Qué tan crítica es la situación, subsecretario, en las urgencias? Además de eso, hemos destinado recursos para fortalecer laboratorios y ser más resolutivos, pero también quiero destacar algo. No solamente existen las urgencias hospitalarias, también tenemos urgencias a nivel de la atención primaria. Y en eso hoy día hacemos un llamado para que la gente use correctamente la red asistencial, porque hemos reforzado más de 20.000 millones de pesos para reforzar la atención primaria y las urgencias. Pero, hoy día atiende la mayoría súper de la claramente, urgencia. ¿A usted le gustaría ser un paciente que tiene que ir a una urgencia en un hospital público? Yo he trabajado en hospitales públicos desde que egresé, conozco la realidad en general. ¿A usted le gustaría ser paciente que va a una urgencia? He sido paciente, he llevado a mi hijo, he atendido
Yo lo que ¿Usted se atiende en el sistema público? Yo soy FONASA. ¿Usted es FONASA y su familia se atiende en FONASA? Sí, en general, sí. Perdón, ¿se atiende en el sistema público o privado con libre elección? No, nosotros atendemos FONASA, yo trabajo en hospitales públicos, en el Sótero del Río. O sea, para no confundir a la gente, FONASA es el seguro y luego uno puede, estando en FONASA, atenderse con libre elección en clínicas o en el sistema público. Mi pregunta es, ¿usted se atiende en sistema público o privado? Mira, yo creo que lo importante en esto hoy día es hacer el llamado. Eso. Yo soy FONASA, yo quiero decir, y nos atendemos en el sistema público. Es que es súper importante eso. Y cuando usted va ahí, ¿le parece que es razonable el tiempo de espera cuando va a un hospital público? Yo creo que lo importante hoy día es reforzar, porque hoy yo sé lo que nuestro sistema de salud, pero yo le hice otra pregunta, el sistema de salud está organizado de la siguiente manera. Nosotros tenemos urgencias más cercanas a los territorios que tienen menos tiempos de espera para las personas, que son más resolutivas, que tienen imaginología. Y hoy día la recomendación que hacemos a esas personas es que vayan a su centro de alta resolutividad, a su SAPU, que hoy día están funcionando y están reforzados. Que si la gente usara bien el sistema, ¿no habrían esperas en las urgencias? En las urgencias, en la atención primaria, tienen menos tiempo de respuesta que los hospitales. Por eso el correcto uso de la red va a mejorar la experiencia de las personas. No va a eliminar, no va a eliminar del todo las esperas excesivas. Y en el caso necesario, que requiera un traslado a un hospital de mayor complejidad, porque requiere una hospitalización, lo va a hacer el servicio de atención primaria más cercano. Yo creo que es súper importante lo que estoy diciendo, porque hoy día hemos visto, el año pasado tuvimos 2 millones más de consultas en las urgencias del país, principalmente en la atención primaria. Se ha hecho una inversión muy importante para fortalecer con exámenes, con laboratorios, con imagenología, y le hemos entregado recursos para que contraten más médicos en la atención primaria, que hoy día está absorbiendo la mayor cantidad de consultas. Entonces, ¿qué le decimos a las personas? Que ante cualquier síntoma respiratorio, prefiera, porque son menores tiempos de respuesta. Y en el caso que sea necesario trasladar, va a ser derivado al hospital, en el cual se va a atender como prioridad, porque el sistema de salud tiene que atender. Primero, existe algo que se llama triage, que es un sistema en donde se evalúan a los pacientes y se priorizan. Los pacientes más graves se atienden antes. Sí, es súper importante porque se hace esa priorización. Obviamente el que está peor tiene que ir primero en la fila, evidentemente. Quisiera cerrar con una pregunta que no tiene que ver con el tema hospitalario del invierno. Usted dijo en algún momento que no querían que se eliminaran a las ISAPRES, que no es el plan original, de hecho, del gobierno. Entonces, en medio de la crisis actual de las ISAPRES, ¿por qué se lo pregunto a usted como subsecretario de redes? Se lo pregunto porque evidentemente los prestadores privados son súper importantes. Los prestadores privados, y están las ISAPRES, que son las aseguradoras, pero los prestadores privados dependen también y están relacionadas su suerte de alguna manera a las ISAPRES por las deudas que hay. Usted bien lo sabe. Y ustedes siempre han dicho que se necesitan a los prestadores privados, a las clínicas, laboratorios. ¿Usted cree que realmente no va a colapsar el sistema? Porque hoy día, cuando las personas en sus casas piensan, sea FONASA, sea ISAPRE, necesito ir a una clínica o tener una rápida resolución, ¿usted cree que el sistema va a colapsar? Y le pregunto también si usted sigue pensando que es posible una reforma al sistema de salud como la pensó en un principio este programa de este gobierno. Bueno, primero decir que la situación de la ISAPRE, el Ejecutivo ha ingresado un proyecto de ley que lo que hace es dar facultad a la superintendencia con el objetivo de poder aplicar lo que la Corte Suprema ha dictaminado, ¿no?, con respecto a estos cobros que estaban fuera de la Constitución. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos avanzando en eso y se está discutiendo. Ahora, yo quiero también contextualizar, porque han pasado en el tiempo que hay ISAPRES que han caído en insolvencia y que de alguna manera la superintendencia tiene facultades para poder intervenirlas, administrarlas, y eso ha pasado. Y el sistema no ha colapsado. Entonces eso yo quiero descartarlo. O sea, quiero decir que hoy día se están haciendo el esfuerzo para aplicar este fallo de una manera, de mejor manera, y también contextualizar que esto ya ha pasado en algunas ocasiones con alguna ISAPRE, como que pasó más bien hace un tiempo, y no significó un aumento de la atención en el sistema público necesariamente. Pues tú me estás diciendo que si colapsan las ISAPRES, ¿no colapsa el sistema? Yo diría que hoy día las ISAPRES tienen que hacer su ajuste a lo que se dictaminó la ley.
Con este proyecto que se está mandando al Ejecutivo y que se está discutiendo en el Parlamento, se van a dar las atribuciones para que se pueda aplicar de mejor manera, dando estabilidad al sistema. Te pateó el córner. ¿Y sueñan todavía con la reforma del sistema de salud? Bueno, estamos trabajando efectivamente en avanzar hacia la creación de un sistema más universal. Parte de la reforma ha sido el trabajo que se ha hecho con el copago cero, que ha sido muy importante porque hoy día el gobierno de Chile y el presidente Boric, a través de esta política, hizo que el sistema público atendiera gratuitamente al 100% de las personas. ¿Se mantiene en pie el programa original de hacer un seguro único de salud, sí o no, subsecretario, para cerrar? Se está trabajando, hay una comité de reformas que está avanzando en eso, en la propuesta y generar los incentivos. Por ahora se está discutiendo ese tema con respecto al ISAPRE, pero el comité de reforma, por supuesto, que sigue trabajando en la medida de lo posible, en las condiciones necesarias para poder ir avanzando a la creación de un sistema universal de salud que garantice el derecho a la salud a todos los chilenos. Subsecretario, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias.